Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Melida Reyes. Es un gusto volver a saludarles y volver a estar con ustedes para que sigamos compartiendo de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Sí, les agradezco que estén por acá y espero que hayan tenido una excelente Semana Santa. Sea o no sea la Semana Santa, esta semana que ha pasado, la conmemoración del tiempo en el que el Señor Jesucristo, nuestro Dios hecho carne, fue crucificado. De igual manera se le reconoce ese sacrificio, el cual hizo a todos por igual, a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, para que todo el que conozca su nombre, el nombre de Jesús, sea salvo de la ignorancia, porque por falta de conocimiento, dice Dios, el Señor Jesús, se perece mi pueblo, se pierde. Y si se pierde significa que pues no gozan de lo que Dios tiene preparado, de lo que Dios le quiere dar a todo ser humano, a toda creación de Él, el cielo. Y aquí en la Biblia Él dijo que Él iba a venir, que Él iba a nacer de la Virgen. Él dijo que Él iba a pastorear a sus ovejas. Y así fue. Y Él, antes de dar su último suspiro, Él dijo, consumado es que el trabajo que Él vino a hacer aquí a la tierra, a dar su sangre bendita, pura y santa, porque Él fue el sacrificio, el último sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificios, no, porque si hoy en día todos los seres humanos tuviéramos que pasar por una cruz, por los pecados que nosotros cometemos, ¿quién quisiera ir a la cruz? Nadie. Y como Él aquí puso muchas reglas, que de igual manera, eh, una que otra, pues, por lo menos los 10 mandamientos, creo que sí pueden cumplirse y si no, de igual manera, para eso vino Él, para que todas estas reglas que Él puso y que se sabía que ojo por ojo, diente por diente y el que matara iba a ser muerto y todo esto, el que crea en el nombre de Jesús obtiene el perdón. ¿Cuántos no quisieran ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo si han hecho cosas muy, muy malas? Cosas que el mismo diablo, esa serpiente mentirosa, es el que los hace caer en la tentación, en el pecado, y después es él mismo el que los acusa. Y entonces, como los pasa acusando, ellos no creen que Dios les puede salvar. Pero sí, todo el que crea en el nombre de Jesucristo, este será salvo. Y todo el que le confiese acá en la tierra, en nombre de Jesús, dice que Jesús le confesará delante de su Padre, que es el mismo, para que sea que constituido hijo de Dios. Eso es hermoso. Y el que le niegue, nuestro Señor Jesucristo le va a negar delante de Dios que está en los cielos. Y le va a decir, Dios, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no fueron contados como justos. Porque para entrar al cielo hay que ser contados como justos, porque el que anduvo perpetuando en pecado acá en la tierra no puede creer que va a tener un galardón o un lugar en el cielo, porque Dios no quiere problemas en el cielo. Dios no quiere personas desobedientes, groseras, malas. ¿Para qué? ¿Para que le den problemas en el cielo? No, muchas gracias. Los echa a la izquierda como leña. Entonces, gracias Señor Jesús por su amor, por su misericordia, por su bondad y por su sacrificio. Por su sacrificio, porque Él vio que al ser humano se le hacía difícil y vino a pastorear a sus ovejas y a ponérselas súper, súper fácil. Fácil. Cree en mi nombre y serás salvo tú y tu casa. Cree en el nombre del Señor Jesús y listo. Y obviamente no es solo creer y andar haciendo maldades. No, es creer,
y seguir el ejemplo del buen pastor Jesucristo. Él no pecó. Obviamente nosotros sí pecamos porque somos humanos. Él no era hijo de hombre. Entonces por eso es que se fue a los cielos completito. ¿Qué encuentra en el cuerpo del Señor Jesús? Nadie lo ha encontrado. Ni lo encontrará jamás. Porque Él venció la muerte, porque no hay nadie que tenga ese poder más que el Creador, el Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, gracias Señor Jesús. Y antes de, después de que expiró y su cuerpo, la carne, murió, porque Él dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Era el mismo espíritu del Padre en Dios, en Jesús, porque el espíritu de Dios posó ¿dónde? En la Virgen María. Era Dios mismo, el mismo espíritu en él. Y cuando él deja el cuerpo, porque muere temporalmente, 3 días, Padre, te entrego mi espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu sale, el cuerpo muere. Ya no tiene vida. Y se rompió el velo del segundo templo. ¿Qué significó eso? Es como que yo tenga acá un velo y no me deje ver. Y cuando se rompió, yo ya puedo ver. Eso significó. Y hoy en día muchos de los que no creían y no entendían han podido ver y reconocer el nombre del Señor Jesucristo, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe siempre y que Él reine siempre en sus corazones. Ahora vamos a continuar a leer la palabra de Dios y ya quedamos leído con el capítulo número 9, ahora vamos con el capítulo número 10. Pero antes de iniciar, sí, quiero comentarles que yo sé que estoy casi segura porque yo nunca he visto que nadie dé esa información porque siempre es una incógnita para muchas personas. Entonces les quería comentar que si no se dieron cuenta, ya se los informo que antes, en los tiempos desde Adán hasta Noé, no sé si después siguieron, no sé hasta cuándo siguieron así tomando en cuenta los años, pero si se dieron cuenta, los años eran contados en 140 días, porque aquí la Biblia lo dijo. Dijo que Noé tenía 600 años cuando inició el diluvio y que tenía después 601 años cuando la tierra se secó. Y fueron a partir del segundo mes a los 17 días y terminó en el segundo mes a los 27 días. Y dice que tuvo un año más Noé. De un 17 del segundo mes a un 27 del segundo mes, y dice que fueron 150 días, entonces le restamos 10, porque tenía que ser un 17, así se contaban los años en los tiempos de Noé y de Adán, y no sé hasta cuándo, y yo también les había comunicado, informado, que era una curiosidad para mí, y me imagino que para muchas personas, que lo que vivió Enoc 365 años, hoy en día en el calendario romano, ese es el conteo en un año para todos. Se cuenta así 365 días. Y antes, por lo que vemos, por lo que leímos, se contaban en 140 días. De nada, y pues es la información que la Biblia da. Si alguien la puso y no es la correcta, ya se las tuvo que haber visto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, sí. Porque hay del que le ponga y le quite una letra, dice Dios, a la Biblia. Tendrá su parte, su paga, su castigo. Y entonces, si eso dice aquí la palabra de Dios, la Biblia, pues tomamos la información, la asimilamos y la entendemos. Y ya, el misterio fue resuelto. Cosa que siempre no saben cómo era, pues ya lo saben. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha paciencia, hay que pedirle discernimiento al Señor Jesús para que Él nos explique lo que muchas veces y en muchas ocasiones la Biblia
es más que clara y a veces no es tan clara. Punto número 1. Y más adelante les voy a dejar dilucidado también el punto número 2 sobre lo que ya hemos leído, pero tengo que avanzar para informarles sobre este otro punto. Comenzamos. Y dice así la palabra del Señor Jesús: los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Después del diluvio, porque solo 8 personas entraron en el arca. Sí. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Cuántos? 7 hijos. Los hijos de Jafet. Jafet era el hijo menor de Noé. Parece que así vamos a empezar, con el hijo menor, hasta llegar al mayor. Ok, los hijos de Gomer, o sea, los nietos de Jafet. Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, estos son otros hijos de Jafet. El otro hijo de Jafet. De hecho, es el cuarto hijo de Jafet. Tal parece que el primero tuvo y los siguientes 2 no tuvieron, y aquí está el cuarto hijo. Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Cómo así que cada cual según su lengua? Se supone que todos hablaban la misma lengua. Ok, entonces quiero informarles también que aquí este capítulo, el capítulo número 10, se adelanta al siguiente capítulo, que es donde se va a explicar por qué ya no hablaban las mismas lenguas. Ok, para que no se confundan y no dejen de entender la palabra de Dios. Y dice que habitó en todas las costas. Ellos, los hijos de Jafet, habitaron prácticamente en todo el norte del Oriente y de África. Prácticamente todo lo que es Inglaterra, Europa, Rusia, Turquía, todas estas partes de arriba de la tierra. Del viejo continente, ¿verdad? Aquí solo vamos a hablar del viejo continente. Ok. Del primer mundo, como dicen por ahí. Es el viejo continente. Sí. Entonces, sí, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, 4 hijos. Ya se habló los hijos de Jafet, ahora estamos con los hijos de Cam. Cam tuvo 4 hijos. Y entonces estamos hablando de Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora es que les voy a explicar lo que pasó anteriormente cuando Noé maldijo ¿a quién? Maldijo a Canaán. A Canaán. Entonces, una de dos. O Noé sabía que era el hijo menor de Cam y que Cam lo quería mucho, y como Dios ya había bendecido a Noé y a sus 3 hijos, no lo maldijo a Cam, sino al hijo menor de Cam. Pudo haber sido por ahí, o pudo haber sido, no sé, no debo especular, pero me llama mucho la atención el por qué Noé no maldijo a Cam, sino que a Canaán. Cam se llama Cam, Canaán se llama Canaán, es el hijo menor de Cam. Entonces, o ya lo conocía y porque no pudo maldecir a su hijo porque Dios ya lo había bendecido, o porque realmente quien le hizo algo a él fue Canaán. Porque dice lo que le hizo su hijo menor, no vino a repetir lo que le hizo su hijo Cam. Sí dice que Cam vio su desnudez, pero luego dice lo que le hizo su hijo menor, y menor obviamente es el hijo menor de Cam. Entonces, ahí les dejo esa medio reflexión, porque no entendí, porque a veces es muy clara la Biblia y a veces no es tan clara. En internet hay un par de teorías o versiones basadas según en los antiguos que tenían el conocimiento
de sus padres y según ahí pasó algo que sinceramente no me parece porque si hubiera pasado eso, creo que Noé hubiera estado herido. Una de esas teorías dice que fue herido y pues Noé al siguiente día se levantó y maldijo con todas las fuerzas de su corazón a su hijo Canaán, a su hijo menor Canaán, lo que le había hecho su hijo menor Canaán. No dijo su hijo Cam. Cam es el segundo hijo, no es el menor es Jafet. Ok, y si hubiera sido la otra, pensaría yo que al ver los otros hijos de Noé, cómo estaban ciertas condiciones de su padre, creo yo que hubieran tomado acción y hubieran hecho algo para ajusticiar ¿a quién? ¿A Cam o a Canaán? A uno de los dos, quien haya sido. De igual manera, ya eso pasó. Aquí está contado, ya se la tuvieron que haber visto con Dios, ya Noé lo había maldecido. Y a partir de eso hay una línea a seguir porque los descendientes de Cam son los futuros enemigos los del hijo mayor de Noé. Así se va a ir desarrollando para que ya lo vayan entendiendo. Continuamos. Sí. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod. Ya sabemos que Cus es la tierra de Etiopía y Nimrod era el hijo primogénito de Cus, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Wow. Descendiente de Canaán. Sí. Era el hijo segundo descendiente de Cam. Era el hijo segundo de Cam, no era el hijo menor de Cam, el que Noé había maldecido. Muy bien. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calme en la tierra de Sinar. Tuvo 4 reinos en la tierra de Sinar. Nimrod, el segundo hijo de Cam. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Wow. Nimrod, el segundo hijo de Cam, fue quien edificó Nínive. Wow. Wow. Muy bien. Asiria es la parte oriente de Asia, pero ya como Asia. Muy bien. Y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludín y Anamín, a Leabín, a Neftujín, a Patrocín, a Calusjín, de donde salieron los filisteos, y a Casforín. Ok, entonces, Caslujín dice que de Caslujín salieron los filisteos. Los filisteos también van a ser un pueblo que va a ser enemigo del hijo mayor de Sem, de uno de los primogénitos de Sem. Muy bien, porque también se va a contar aquí en la Biblia la historia de uno de ellos en su momento, ¿ok? Que eran los filisteos. Y descendientes de Cam, descendientes de Cam, quien vio la desnudez de su papá y Noé se enojó con él. Ya ven cómo viene la línea. Ok. Sí. Y Canaán engendró a Sidón. Ok. Su primogénito a Et.
al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araceo, al Cineo, al Arvadeo, al Samareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Ok, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Por qué no dice también hermano mayor de Cam? Ya no lo consideraban su hermano después de lo que le hizo a Noé. Es posible, porque cuando hay problemas en la familia, hay hijos que si le hacen algo a su papá, si un hay dos hermanos. Si uno le hace algo a su papá, el otro hermano viene y se enoja con el hermano por lo que le hizo a su papá. Suele suceder, suele pasar, sucedió antes, sucede ahora y va a seguir sucediendo. Ok. Los hijos de Sem fueron. Dios mío. Elán, Asur, Arfasad, Lud y Arán. 5 hijos. ¿Quién? Sem tuvo 5 hijos. Muy bien. Jafet tuvo 7 y Cam tuvo 4 hijos. Ok, muy bien. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Yeter y Mas. ¿Quiénes eran los hijos de Arán? Arán era el hijo menor de Sem. Parece que vamos a empezar también hablando de el menor de los hijos de Sem. Arfasad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet, Jara, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimelech, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Ok. Joctán, que era el segundo hijo de Eber, tuvo 13 hijos. Wow. Eber tuvo un hijo y Arfaxad tuvo un hijo. Perdón, Eber tuvo 2 hijos, que fue Peleg y Joctán. Sí, y Sala era el papá de Eber. Y el papá de Sala era Arfaxad. Y Arfaxad era el tercer hijo de Sem. ¿Por qué? Porque el primer hijo, Elam y Asur, no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque no se cuenta aquí descendencia de ellos. Aquí solo se cuenta descendencia de Arfaxad y de Arán, 2 de los hijos de Sem, de los 5 hijos, tuvieron descendencias. Pero como el tercero viene a ser como el primero, porque los 2 primeros no tuvieron hijos, tiene que haber un primogénito, una secuencia. Elam no tuvo hijos y Asur tampoco. Entonces empieza a ser el primogénito Arfaxad. Y con él se cuenta los hijos que fue Sala, luego Sala tuvo a Eber y Eber tuvo a Peleg y a Joctán. O sea que Peleg es el primogénito de Eber. Muy bien. Y tuvo después Joctán, que era el segundo hijo de Eber, 13 hijos. Ok. Estos fueron los hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente.
Ok. Ah, no les comenté que toda la, bueno, sí, aquí lo dije, pero de todas maneras toda la tierra en la que habitó Cam era África hasta los límites de Gaza. Sí, prácticamente. Entonces, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y, y de estos se y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Después del diluvio, claro, y antes no. Ok, el siguiente tema en el capítulo número 11 es la Torre de Babel. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Ok? Antes decía que se esparcieron por su lengua y sus mm, naciones. Pues sí, ahora va a contar que sí, todos tenían la misma lengua. Sí, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura. ¿Qué significa una llanura? Algo como el lugar donde se quedó el barco de Noé, como el monte Ararat, una llanura, algo elevado, tierra alta. El monte Everest no, porque eso es muy empinado, pero una llanura, tierra alta. Ok, sí, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Ya ven? El conocimiento siempre ha estado. ¿Por qué? Porque Dios siempre se lo ha dado desde Adán. Y los hijos de Noé ya tenían el conocimiento, porque prácticamente los tres hijos de Noé vivieron mínimo 90 años cada uno, antes de que Dios destruyera toda la tierra con el diluvio y a todos los seres vivientes menos a esa familia, a la familia de Noé. De hecho, solo era Noé, pero como Noé tenía familia, entonces Dios los salvó a todos. Y porque así tendría que haber sido, porque si no, ¿cómo se vuelven a multiplicar? Tiene que haber parejas, hombre y mujer. Así mismo. Entonces ellos hacían sus ladrillos y ya estaban edificando. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya estaba. Se pasaba de generación en generación, mostrándoles cómo se hacían los trabajos y las cosas a quienes, a sus hijos. Así se aprende, así se aprende. Sí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo. Ok, ya está listo, ya lo dije. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Solo ellos saben, solo ellos saben. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ah, ya están pensando en el futuro, y también en el futuro por si les da Alzheimer o por si Dios viene y cambia los planes de ellos, que justo y precisamente así fue. Porque ¿cómo se les ocurre? Bueno, ahorita, ¿cómo se les ocurre lo que voy a leer? Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué es lo que habían pensado? Llegar al cielo. Ah, y tener un nombre, o sea, el reconocimiento para ellos, para que sus siguientes descendientes dijeran: fueron nuestros padres los que hicieron eso, y entonces la alabanza sea para el hombre y no para el que tiene que ser siempre alabado, Dios. Entonces, ¿qué hubo ahí en su corazón? Opulencia, malos pensamientos.
aparte de mucha ambición que yo puedo ver, y aquí la Biblia también lo describe como ambición, yo veo algo más. Yo veo que ellos se querían saltar el hecho de morir y según ellos construir una torre tan alta que prácticamente ya iban a entrar al cielo, a la puerta del cielo, como que fuera la casa de ellos, sin pasar por el proceso que es morir. ¿Cómo se les ocurre? Al cielo no entra nada sucio, injusto, impuro, nada que no haya sido aprobado primeramente aquí en la tierra. ¿Por quién? Por Dios. Porque la tierra es el lugar donde es el escenario donde todos vamos a ser probados. Tenemos que pasar un proceso. Cuando pasemos ese proceso y hayamos sido probados, Dios va a saber si somos oro o si son cobre. Y solo lo mejor, lo justo, lo puro, lo correcto, lo que hizo la voluntad de Dios, o por lo menos lo que se arrepintió, dejó de hacer lo malo y empezó a seguir el camino del Señor Jesús. Solo eso va a poder entrar allá en los cielos. No alguien que se le ocurra venir a hacer una disque torre, ya va a pasarse todo el proceso, así como no. ¿Qué dijeron? Ya se les hizo. Nada de eso, dijo Dios. Ahorita van a ver. ¿Qué dijeron ellos? Atrevidos estos, ¿cómo se les ocurre? No inventen. Entonces, ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda la, el habla de su compañero. ¿Quién dijo ahora descendamos y confundamos sus lenguas? El dueño de la tierra. No solo de la tierra, el dueño de todo ser humano porque Él es el creador de nosotros. Punto. Y llegó el jefe y dijo, no, así no van a hacer las cosas. Se les acabó el relajito y ya, se me calman. Dejan de estar con esas ideas porque a mí no me parece, dice Dios. Y si a mí no me parece, no va a ser. Y listo. Entonces, así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Porque a Dios no le parecía. Y listo. Ok, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde entonces, como ya no se entendían, pues los que se entendían se juntaron y se apartaron, cada quien por su lado. He ahí que el capítulo anterior, que era el número 11 de Génesis, perdón, 10, explicaba y definía los descendientes de Noé que se separaron por naciones y lenguas. Ok, ahora el siguiente tema dice así, los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. ¿Ok? Arfaxad era el tercer hijo de Sem, porque el primer hijo se llamó Elam y el segundo se llamó Asur y el tercero se llamó Arfaxad. Pero no tuvieron descendencia los dos primeros hijos de Sem o no se cuenta. Y si no se cuenta, no tuvieron. Entonces, el tercer hijo, que se llama Arfaxad, empieza a ser como el hijo primogénito, entonces se cuentan como los hijos primogénitos de Sem, Arfaxad y sus hijos y sus hijos. Entonces dice que tenía 98 años Sem cuando tuvo Arfaxad y anteriormente tuvo dos hijos más, prácticamente lo que salieron del diluvio, la esposa de Sem tuvo su primer hijo
y luego al siguiente año el segundo, y a los 100 años, 2 años después, el tercero. Ok. Dice 2 años después, exacto. Dice, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y era el tercer hijo, ¿ok? Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas, más hijos y más hijas, y ya se sabe que tuvo 5 hijos. Arfaxad, o sea, que Sem vivió 600 años. Igual, pues, 350 menos que su papá, pero 600 años siguen siendo 600 años. Bien. Sí. Ok, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Ok. ¿A quién engendró? A Salas, es su hijo primogénito. ¿Cuánto vivió? Arfaxad 438 años. Ya vivió menos que su papá, Sem. Sí. Ok, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y ya ven que van teniendo a sus hijos más joven de lo que tuvo Sem o los demás a sus hijos. 35 y ahora 30. Así va la situación porque ellos ya saben que van viviendo menos tiempo, entonces se van apurando. Ok. Y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. O sea que Sala vivió 433 años. 5 años ya menos que su papá. Sí, ok. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Bueno, vivió 464 años. Ahí van en la media, en los 400, los pasaditos, hasta Eber. Ok, Pelec vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelec después que engendró a Reú 209 años. Y engendró hijos e hijas, hijos e hijas. O sea que Pelec vivió 239 años. Ya vivió menos de la mitad de sus padres. Antes, después de Sem, porque Sem vivió 600, ya los que vinieron después de Sem, entre 400 y tantitos y así. Ya él vivió 239, prácticamente la mitad. Ya se le van cortando los años, ¿verdad? Sí. Y ahora menos. Uy, ya ni digamos ahora. Ay, no. Sí. Oh, sí. Reú, ok, ya lo dijimos. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años. Wow, lo mismo que su papá vivió, 239 años. Y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los años de Nacor, perdón, de Serug, 230 años. Nacor vivió 29 años. Ah, ya Nacor tuvo a su primer hijo antes de los 30. Sí. Y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. Wow. Y engendró hijos e hijas. Nacor ya vivió 148 años, menos de 150 años. Sí. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Bueno, se esperó bastantito, 70 años. Taré. Ahora dice los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea, que el hijo menor de Taré engendró
un hijo y este se llamó Lot. O sea que tuvo primero hijo el hijo menor antes que el hijo primogénito de Taré. Ok. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Qué triste. El hijo menor de Taré murió antes que Taré muriera. ¿Y dónde? En la tierra de Ur de los Caldeos. Significa que Taré y Sem y Abraham y Nacor eran caldeos. Ay, sí. Bueno, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. ¿Quién era Harán? El hijo menor de Taré, o sea, el hermano menor de Nacor. Y Nacor agarró a la hija de su hermano menor Harán, que se llama Milca, como mujer. Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces aquí se está contando que Harán tenía 3 hijos, Lot, Milca e Isca. Y que a una de las hijas de Harán, que era Milca, la tomó como mujer el hermano mayor de Harán, que era Nacor, para que fuera su mujer. De igual manera estaba permitido, ¿por qué? Porque en esos tiempos se estaban reproduciendo. Hoy en día no está bien eso. ¿Ok? Para que lo sepan y no se equivoquen. Ok. Entonces dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Quién era Sarai? Era la mujer de Abraham. Abraham era el hijo primogénito de quién? De Taré. Ok, ellos eran caldeos. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán. Taré es el padre. Abraham es el hijo primogénito y Lot es el nieto, es el hijo del hijo que se le murió a Taré. Sí. A Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, que era la mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. No se fue con su hijo Nacor, parece fue solo con su hijo primogénito, con la mujer de su hijo primogénito y con el hijo de su último hijo que murió, que era Harán. Se fue con 3 personas. No se fue con su otro hijo Nacor, lo abandonó, mejor dicho, pues se separó de él, se separó la familia. Se dijeron, nos vemos, adiós. Ok. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Wow, ¿se dan cuenta que vivió más que su papá? Y su papá era Nacor. Su papá era Nacor. El papá de Taré era Nacor. Y Taré tuvo a Abraham y le puso a su segundo hijo Nacor como su papá. Bien, y vivió 275 años, más que los 148 años de su papá. Sí, muy bien. Dios llama a Abraham. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre de tu padre a la tierra que te mostraré. Sí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Wow. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, promesa de Dios, palabra de Dios, ¿para quién? Para Abraham. Y dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa hasta el día de hoy sigue vigente.
¿Y qué dice? Que maldecirá a los que le maldigan y que bendecirá a todas las familias de toda la tierra que bendigan a él y a sus descendientes. Wow. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Su sobrino, el hijo de su hermano menor, Harán, que murió. Sí. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Wow, de la tierra de Harán. Sí. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, como Dios le dijo. Wow. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando él llegó para allá, ¿quién estaba ahí? El cananeo. ¿Quién era el cananeo? Descendiente, el último hijo de quién? De Canaán. Canaán, cananeo. ¿Estaba dónde? A la tierra que fue Abraham. Muy bien. Obviamente no estaba justamente ahí, pero estaba por ahí. Ok. Y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Dios, quien le había aparecido. Wow. Palabra de Dios, promesa para Abraham. ¿Y para quién? Para su descendencia. Hermoso. ¿Y qué hizo él? Hizo un altar, un sacrificio en honor a qué? A que le crea la palabra de Dios y a que le agradece. Hijo obediente, hijo agradecido. Hermoso. Dios a esos es que bendice, a esos es que usa, a esos es que exalta, a los hijos justos, correctos, que andan conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial. Qué hermoso. Luego se pasó de ahí a pesa la Biblia. Wow. A un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Dios e invocó el nombre de Dios. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ok. Abraham en Egipto es el siguiente tema. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Se dan cuenta que eso siempre ha sido así? A eso se le llama temporadas de, ok, siempre hay dos temporadas en la vida, ok. Más adelante vamos a ver por qué se dice así, pero a esta situación se le llama muchas veces que a como hay vacas gordas, también hay vacas flacas. Entonces, cuando hay abundancia, todo está en abundancia. Y cuando hay sequía, todo está en escasez. Entonces, ¿qué hubo en la tierra donde estaba Abraham? Hambre. Era mucha, dice. Entonces se movió a la tierra de Egipto. Parece que en Egipto pues tenían mejores condiciones, entonces él se movió para allá. Que justamente y precisamente eso es lo que vive sucediendo hoy en día. ¿Por qué las migraciones? Porque hay dificultades en uno que otro, sino muchos países. Y no es porque precisamente la tierra esté estéril. Hoy en día es porque hay muchas personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces están haciendo que su propio pueblo perezca. Y eso no es justo, no es correcto.
hay que tomar conciencia y hay que volver a Dios para que a todos nos vaya bien, tanto a los que gobiernan como al pueblo. Hay que dejar de permitirle al engañador, porque todo lo que sucede es porque existe un azotador, un trastornador en la tierra que va a dejar de estar para la gloria y honra de Dios. ¿Cuándo? No sabemos. El punto es que esa es la lucha. Pero cuando todos entiendan que no hay que dejarse llevar por el engañador, que es el cazador, que solo vino a robar, matar y destruir, es solamente ponerse firme y ponerse en el camino derecho y correcto del Señor Jesús, de nuestro Dios, y decirle, vete de aquí, no molestes, no te voy a hacer caso, yo voy a hacer lo correcto delante de Dios, para mí y para mi pueblo. Eso es lo que deben hacer todos los dirigentes. Y miren que la tierra será sana, rica y abundante. Eso es lo que estamos esperando que suceda. Y va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en eso. Y en todos los corazones de todos los que están dirigiendo, porque todos ellos tienen conciencia. Y ellos saben pues que hay cositas que no van bien con Dios, pero siempre está la vida. Y mientras hay vida, hay esperanza para redimirnos. Así que mientras todos los gobernantes tienen vida, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, las cosas correctas delante de Dios, para que a ellos les termine de ir bien y entreguen buenas cuentas con Dios y también a todo su pueblo. Así. Pero bueno, entonces, siempre ha habido eso y pues puede que siempre lo exista. Pero lo importante es siempre hacer lo correcto para que nos vaya bien a todos. Pues Abraham se movió, nadie le dijo no puedes pasar para el otro lado. Tranquilamente se movió. Se fue a Egipto porque las condiciones en la tierra donde él estaba no estaban muy buenas, entonces se fue a morar a Egipto, pues para no morir de hambre, ¿verdad? Como todo ser humano que quiere sobrevivir, él y su familia. Muy bien. Ok. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando ya iba entrando a la ciudad, se detuvo y le dijo a su esposa, oh, hasta ahora me doy cuenta que eres bella. Qué hermoso. Y entonces la mujer que habrá dicho, ah, qué alegre, hasta ahora te diste cuenta. No dijo nada, pero entonces valoró la belleza, la hermosura de su preciosa esposa, mujer Sarai. Sí. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. ¿Sería posible? Si lo pensó, es que pudo haber sido posible. Pero de igual manera, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ningún hombre debe codiciar a la mujer de su hermano. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Así es simple. Eso no se hace. Mujer que está ocupada con alguien es mujer prohibida. Igual hombre. Sucede que muchas personas se desvían y es ahí que pecan. Entonces después son las consecuencias y pues no. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Este, bueno, como yo sé que puede pasar eso, vamos a decir una mentirita. Mentira. Grave o no grave, es pecado, pero bueno, ahí estaba él justificando la mentira. Vamos a ver qué sucede después. Sí. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Wow, era lindísima, era preciosa. Entonces, era ahí, qué linda, qué dichoso Abraham. Sí. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron a Sarai delante de Abraham. Abraham. Ok.
Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿A dónde llevaron a Sarai? A casa de Faraón. Ok. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Se dan cuenta? Abraham le prestó a Sarai, su mujer, a Faraón. ¿Por qué? Porque dice que ella fue llevada a la casa de Faraón. ¿Para qué fue llevada? Como sirvienta. Aquí no dice que como sirvienta. Tal parece que como su mujer. Tanto así que le dieron regalías, le dieron regalos, bienes, posesiones a Abraham por causa de Sarai. ¡Wow! ¡Qué bien le fue a Abraham! ¡Wow! ¡Wow! Dice, más Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¡Wow! Por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué Dios hirió a Faraón? Por causa de la mujer de Abraham. Porque estaba en el lugar incorrecto con la persona incorrecta. ¿Se dan cuenta? Dios todo lo ve y ella, Dios actúa ante todo lo que no está correcto. Dios pone juicio y límites porque no quiere que sigan sucediendo esas cosas. ¿Ok? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Perdón, me adelanté mucho. Ok. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste? ¿Cómo él se dio cuenta que Sarai era su mujer? Porque al ver todo lo que sucedía, me imagino que ellos tenían como magos y así, al final de cuentas Sarai tal vez se lo confesó o él se lo preguntó a ella porque parece que temporalmente era la mujer de Faraón. Entonces él vino y llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué no me confesaste, no me declaraste que era tu mujer? ¿Ven? Wow. Parece que estaba medio correcto Faraón, porque tal parece que él dice que ¿por qué no le declaró? Como quien dice que si me hubieras declarado que era tu mujer, yo no la tocaba. Entiendo yo, se entiende así, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Ven? Poniéndome en ocasión, o sea, poniéndome en tentación de quererla como mi mujer porque vi que estaba soltera. Porque si era la hermana de él, ella no traía marido. ¿Ven? Le está reclamando a Abraham, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer. O sea, ahora pues te devuelvo a tu mujer. Ok. Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Tal cual, se la devolvió. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? Qué bien le fue a Abraham y a Sarai. En medio de la molestia, no estaba tan enojado. Solamente quería que ya se fueran para que Dios dejara de herirlos con plagas. Con grandes plagas, no solo con plagas. Y los dejó irse, no solo con vida, con todas sus riquezas. Muy bien, está bien. Igual Abraham ya tenía posesiones y siervos, tenía empleados, pero le fue mejor en Egipto. Bueno, qué bien. Abraham y Lot se separan. El siguiente tema, ahora en el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev
él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, o sea, el hijo de su hermano menor, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Wow, no era rico, era riquísimo. Muy bien. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Dios. Él regresó donde a la tierra que Dios le prometió para él y su descendencia. Ahí regresó a su casa. Sí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Wow, o sea que tenían tanto que toda esa tierra se les hacía pequeño para morar juntos. Wow, qué riquísimos. Muy bien. Entonces Abraham dijo a Lot, no, en un mismo lugar, perdón, continuamos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Más claro no puede ser. Dice que hubo contienda entre los pastores de Abraham y de Lot, pero también dice que el cananeo y el fereceo habitaban ahí. ¿Por qué te lo menciona? Porque es posible que los responsables hayan sido ellos, el cananeo y el fereceo, y pues como no se sabía, habían dos dueños, pero habían más de dos dueños habitando por ahí. Entonces, por eso lo menciona, porque capaz, puede que quizás, no sé, tal vez hayan sido los responsables, porque si no, ¿para qué los menciona? ¿Para qué? Ahí está clarísimo, dice. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Listo, clarísimo. Muy bien, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Dios, como la tierra de Egipto. Wow, o sea, próspera, verde, qué hermoso. Así era Egipto. Wow. En la dirección de Zoar, antes que destruyese Dios a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, por causa de las contiendas de sus sirvientes, de sus pastores, tal vez por causa de terceros y cuartos, pero para que no haya contienda, él preveyó antes de que sucediera. Y pues nadie quiere estar peleando con su hermano, ¿verdad? Las personas que se quieren entre familia no quieren discordia ni peleas. Sabia y buena decisión. Muy bien. Es mejor así. Sí. Entonces Lot, ok, Abraham acampó en la tierra de Canaán, la tierra que le prometió Dios a Abraham y a sus descendientes. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Ay. Y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, cuando ya estaba solo, sin su sobrino, cuando ya solamente quedó él y su esposa Saraí habitando en esa tierra, Dios dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente,
porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre, para siempre. No hay fecha de caducidad, para siempre, para siempre. ¿A quién? A Abraham y a sus descendientes. Y recordemos que sus descendientes siempre se vienen contando de su hijo amado primogénito. Ok, wow. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Wow. ¿Alguien puede contar el polvo de la tierra? Yo no. Quien pueda contar el polvo de la tierra puede contar la descendencia de Abraham. Tanto así, tan así es la descendencia de Abraham, tan inmensa, incontable. Wow. Palabra de Dios. Hermoso. Increíble también porque parece entonces Abraham tenía más de 75 años y su esposa era estéril, no tenía ningún hijo. Y Dios ya le estaba dando promesa y ya le estaba dando tierra para siempre. Increíble, maravilloso. Hermoso, 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 hermoso. Wow. Sí, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Levántate, ve por donde tú quieras, porque esa tierra toda es tuya. ¿Y quién va a decir que no ante un sí del Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, dueño de la tierra y de todo y de todos lo que hay en ella? ¿Quién iba a decir que no? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Wow. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar para Dios. Qué hermoso. ¿Dónde moró Abraham? En Hebrón. Wow. Bueno, ya hemos leído hasta este momento, hasta el capítulo número 13 de Génesis. Wow, poco a poco, o ahí vamos. Yo, de lo que me demandó Dios, me mandó. Mi trato es que así, en lo que me sea posible, un capítulo por semana. Ya han pasado 3 meses, enero, febrero, marzo, y prácticamente con esto estamos al día con marzo. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde a todos. Y sigamos adelante y gracias a Dios por su amor, su misericordia. Y oremos por la tierra y por todos los seres humanos, porque si bien es cierto que la ira del Señor Jesús está sobre la tierra, también está sobre cada persona que no anda acorde con la justicia y el camino de Dios. Entonces, siempre que podamos dar aliento, conocimiento, hagámoslo y pues cada quien haga su parte dentro de lo posible y oremos por todas las personas y por todo lo que está sucediendo para que se arrepientan sobre todo porque al final de cuentas sí somos pasajeros en esta tierra y nadie sabe el día y la hora en el que se irá de esta tierra. Y lo importante es que sea el día que sea y a la hora que sea, cuando nos toque ese día, vayamos felices y contentos con nuestro Padre Celestial, que fue quien nos creó, nuestro Creador, y le entreguemos buenas cuentas y nos diga, entra al gozo eterno y no nos deseche al lado izquierdo, porque nadie quiere eso. Entonces, encaminémonos y dejemos de hacer lo malo porque no nos conviene y no queremos que nos termine de ir mal, ni que nos vaya mal aquí en la tierra. Solo queremos las bendiciones y las promesas del Señor Jesús para nuestra vida. Bueno, hasta el próximo video y que el Señor Jesús les bendiga y les guarde siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vean este video, pues
vamos avanzando con la palabra del Señor Jesús. Bendiciones.